Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches ya. Es un tiempo maravilloso de poder agradecer al Señor por todo lo que Él nos permite hacer y servirle, hermanos. El, Amén. el poder celebrar un aniversario más de una obra evangelística no es nada, tal vez raro. En cada lugar y en todas partes del mundo, cuántas iglesias y cuántos hermanos están siendo bendecidos de poder compartir la palabra de Dios. Vamos a meditar un poco en cuanto a esta obra maravillosa de evangelizar, hermanos. Nuestra lectura ha sido en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 4 que hemos leído desde el 23 al 31 para los hermanos que ingresaron después. Hechos capítulo 4 del 23 al 31 nos dice el título: los creyentes piden confianza y valor. Y empieza los versículos, en el versículo 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, ¿no? ¿Y qué cosa les habían dicho? ¿Qué había pasado? Qué lindo es este versículo, hermanos. Miren lo que había pasado. Leemos los versículos anteriores. Dice acá: ¿qué hicieron los ancianos y los principales sacerdotes con Pedro? ¿No? Dice acá el versículo 19: más Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Qué lindo. Acabamos de glorificar al Señor por 16 años que Dios ha permitido que cumpla la obra allá en Valdivia. Obra evangelizadora. Obra que no es una obra de hombre, sino es obra del Señor. Desde el Génesis capítulo 3, cuando leemos la caída del hombre por el pecado, por la desobediencia, y Génesis capítulo 3, versículo 15, hay una buena noticia. Dios se había establecido en su palabra que la paga del pecado es muerte. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que coman de ese fruto, ese día morirán. Ya estaba establecido. Cuando hay desobediencia, hay pecado, y el pecado trae sus consecuencias, muerte. Pero viene una buena noticia. Génesis 3:15 dice que de la simiente de la mujer iba a salir un Salvador, aquel que iba a pisar toda esa obra maligna de Satanás, iba a pisar a Satanás. Y desde ahí ya surge, decimos, esa buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Un Salvador. Y de eso se trata el Evangelio, de llevar una buena noticia. Bendito sea el Señor. Cristo Jesús vino a este mundo, cumplió ese ministerio. Era el Salvador, el que Dios había prometido. Muchos estaban esperando esa venida. Antes de Jesús se presentaron cuantos hombres diciendo que eran el Cristo, el Salvador, pero ninguno de ellos cumplía con todas las profecías que Dios había estado dejando en su palabra a través de los profetas. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue el que cumple y cumplió y seguirá cumpliéndose conforme a la palabra de Dios todas esas profecías. Ya Cristo Jesús estuvo en la tierra cumpliendo un gran ministerio, trayendo la palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba, dice la palabra del Señor: yo no digo lo que se me ocurre, yo digo lo que mi Padre me ha mandado hablar. ¿Y qué dijo el Señor? El reino de los cielos se ha acercado. Después de cumplir con ese sacrificio de su muerte en la cruz, después de derramar su sangre preciosa para que nosotros seamos perdonados, Él al tercer día resucitó. Y eso da lugar a la iglesia. Después de su resurrección estuvo con sus discípulos, dice la palabra, y partió con una promesa: voy a enviar al Espíritu Santo. Pero también partió con una orden. Marcos capítulo 16, versículo 15, les dijo a los discípulos: por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura. Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Hermanos, cuántas bendiciones tenemos cuando podemos escuchar el evangelio. ¿Qué cosa es el evangelio? Es la buena noticia.
ante la condición del hombre de pecado, ¿no? Ante esa condición cada vez pecaminosa, leemos en Romanos capítulo 1. Hermanos, cuando leemos Romanos capítulo 1 nos hace conocer cuál es la condición del hombre por el pecado que hay en el corazón, ¿no? Habiendo escuchado y escuchando de Dios, no quiere saber nada con Dios. Y miren lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Da origen, hermano, a la idolatría. El hombre prefiere orar a un pedazo de yeso, a un pedazo de madera, pues prefiere seguir un pedazo de piedra y no le da lugar al Dios vivo, al Dios real, al Dios invisible. Y cada vez aumenta más la maldad. Y dice el versículo 24, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Todo lo que estamos viviendo ahora, hermanos, va de mal en peor. Todo lo que estamos viendo en cuanto a la impiedad del hombre, en tanto el corazón corrupto del hombre, es consecuencia de ese pecado. Pecado que entró con Adán y pecado que fue propagándose por el corazón, por la maldad de cada uno de nuestros corazones. Pero qué hermoso la gracia de Dios. Qué maravilloso saber que hay una buena noticia, hermanos. Celebramos 16 años de esta obra en Valdivia. Este año nosotros también acá en Trujillo hemos cumplido 80 años. 80 años que se sigue predicando. Y qué bueno, la obra, ¿cómo se llama? Iglesia Evangélica. ¿Por qué evangélica? Porque proclama el evangelio. Proclamamos esa buena noticia. Somos aquellos instrumentos de Dios, sembradores de su palabra. Palabra que es viva, palabra que es eficaz, como se presentó el programita de la armadura de Dios. Palabra que es como esa espada de dos filos, la espada del Espíritu, para que penetre en el corazón de las personas. Qué hermoso cuando usted y yo compartimos el Evangelio, porque tenemos la seguridad que estamos dando la palabra y la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Eso es algo que no tenemos que tener duda, hermanos. La semilla cuando cae en buena tierra va a hacer su obra, porque es su palabra. La palabra del Señor nunca queda vacía. Y entonces es importante que usted y yo entendamos, tenemos que predicar el evangelio, dice el Señor, a tiempo y fuera de tiempo. No predicar ni hablar lo que tú sabes o tus experiencias. Es bueno contar nuestras experiencias, nuestro testimonio, pero ese testimonio tiene que estar fundamentado con la obra maravillosa de Dios a través de su palabra. Los discípulos comenzaron a cumplir ese mandamiento, dice la palabra en nuestra lectura. Los discípulos comenzaron a obedecer desde el momento en que el Espíritu Santo descendió allá en Hechos capítulo 2. Desde ese momento bajó el poder de Dios para poder darles autoridad y valor para predicar el evangelio. Los primeros que se opusieron a eso fueron los religiosos. Es la verdad, Dios mismo lo anunció, que a través de predicar el evangelio se van a levantar contra nosotros. Pero bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os insulten. Bienaventurados, feliz. Dice, los discípulos fueron y se reunieron con los suyos. Es algo muy importante, hermanos. Cuando estamos así, en momentos en que se levantan contra nosotros, recuerden, no está solo. Tiene a la iglesia, tiene a los suyos. Tiene a la familia cristiana para pedir ayuda, para unirse a orar por la obra que el Señor está haciendo a través de su vida. Usted y yo no estamos solos. Tenemos el mandato de compartir. Ahora, tal vez, hermanos, ya no podemos congregarnos, pero tú y yo somos esos instrumentos para poder hablar del Señor en nuestra casa a nuestros vecinos.
Si tenemos contacto en nuestro trabajo con las personas, tenemos que hablarles. Dice la alabanza, si tú tienes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. De eso se trata el Evangelio, de dar esa buena noticia. Qué lindo ver, ya son 16 años, niños que han venido escuchando, tal vez ahora adolescentes, algunos jóvenes, pero esa semilla ha sido sembrada, hermanos. Dios se encargará de hacer su obra. La palabra de Dios dice, yo planté, Apolo lo regó, el crecimiento lo da el Señor. Por lo tanto, no tenemos que tener ningún miedo, ningún temor, al contrario, pedirle valor al Señor. Porque cuando predicamos su palabra es poderosa. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el propósito, por el amor de Dios. Ya Cristo Jesús murió por la humanidad. Lo que nos queda es compartir esa gran noticia, que si bien es cierto, muchos no la quieren escuchar. San Juan capítulo 3 nos enseña desde el versículo 17, la luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Tenemos que comprender que el pecado nos vuelve malos, alejados de Dios, pero el evangelio es poder. Por más duro que esté el corazón, hermanos, por más corazón de piedra que sea, dice la palabra de Dios, la palabra es como un martillo que parte la roca en dos. ¿Amén? La palabra es un espejo que nos va a hacer ver nuestra condición, nuestra realidad. La palabra es aquella espada que corta todos los pensamientos, hermanos, pero eso es obra del Señor. Usted y yo solamente que tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Gracias a Dios, porque esa palabra es viva, es poderosa por sí misma, porque es palabra de Dios, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Cumplir lo que el Señor ya nos ha mandado, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es la condición del hombre? Desobediente, lleno de pecado. Pero, ¿qué dice el Señor en su palabra? Estamos mencionando, hermanos, ¿no? Qué importante es que usted y yo entendamos que somos llamados a compartir la palabra de Dios. Decíamos Romanos capítulo 5, versículo 17, dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno, solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Hermanos, cuando usted y yo compartimos el evangelio, estamos hablando de esa abundancia, de la gracia, del don de justicia, la abundancia del amor de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sigue diciendo el versículo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria al Señor. Romanos 3:26 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo Jesús podemos ser restaurados. En Cristo Jesús podemos ser justificados. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar la palabra. Gracias al Señor porque nos permite, hermanos, desde el momento en que usted y yo hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, ahora somos instrumentos del Señor para llevar ese evangelio, ¿no? ¿Cómo va a actuar el evangelio, hermanos? El evangelio, esa palabra poderosa del Señor, comenzará a actuar en el corazón de toda persona, como lo hizo en el tuyo, como lo hizo en el mío, haciéndonos sentir nuestra condición de pecado. ¿Cómo tenemos que reaccionar ante esa condición de pecado? Cuando leemos en Nehemías una hermosa oración, miren la oración de Nehemías. El pueblo de Israel había pecado, todo estaba destruido porque Dios castigó a este pueblo por su pecado, por alejarse del Señor.
Pero Nehemías entiende que Dios en su gracia puede restaurar. Dios había dado una promesa de restauración, pero miren, esta oración que él hace, Nehemías capítulo 1, versículos del 6 para adelante, dice así: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora por los hijos de tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Dos versículos maravillosos, hermanos, que nos enseñan cómo debe actuar el Evangelio. El Evangelio nos hace reconocer que estamos en pecado. El Evangelio nos hace reconocer que nuestra condición es condición de muerte, condena. Pero también el Evangelio nos hace entender que hay una oportunidad, la oportunidad que Dios nos da por su gracia en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos de corazón. ¿Qué tenemos que decir? Lo que dice este versículo acá. Yo, empieza por esa. Nehemías comienza a orar diciendo yo he pecado. Yo he pecado, mi familia ha pecado, todos estamos viviendo en pecado porque por no darle lugar a tu palabra. Pero gracias por esa gracia maravillosa, hermanos, que da lugar a la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Basta con que uno escuche, abra su corazón, acepte a Jesucristo, se prende una luz. Y esa luz alumbrará en la casa, alumbrará en el hogar, comenzará a alumbrar, hermanos. Si nosotros nos mantenemos firmes, fieles, esa luz hará que comience a alumbrar. Las tinieblas se disipan cuando entra la luz, mucho más la luz del Señor, la palabra de Dios, la presencia de Jesucristo en nuestra vida. Pero empieza haciéndonos reconocer, confesando. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia, hermanos. Ese es el poder del Evangelio. Así dice Romanos 1:16 que hemos leído. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando usted y yo nos humillamos ante su presencia, damos gracias a Dios porque de una o muchas maneras podemos compartir su palabra. Y en esta tarde, habiendo escuchado ya las palabras de gratitud, viendo a los niños de Valdivia compartiendo sus alabanzas, hermanos, podemos entender. Tal vez usted y yo ahora no podemos acercarnos mucho a ellos, a esas personas allá en Valdivia, pero ahí donde estás, el Señor dice, brilla en el sitio donde estés. Nos apena poder no estar allá, pero ahora de manera virtual podemos llegar a ellos. Pero ahí donde estás, hermano, en tu casa, tu familia, tus hijos, tus sobrinos, tus hermanos, los que están en casa, ¿ya son salvos? Ahí tenemos que evangelizar, ahí tenemos que hablar con claridad. No podemos estar tranquilos, a veces queremos salir, decía un pastor, queremos salir a hacer obra misionera en otro lugar y no nos damos cuenta que en nuestra casa todavía necesitan aceptar a Jesucristo, todavía están siendo rebeldes, todavía están siendo duros. Hermano, tenemos que buscar eso. Tenemos que cumplir nuestra misión ahí donde estamos. Orar por nuestros hijos, hablarles con la verdad, hacerles ver el pecado, pero con la palabra de Dios. Esa palabra es la que va a obrar. Dios tratará con ellos, pero tenemos que hablar, tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo.